Ok, mis hermanos, pues como cantábamos ahorita en esta última alabanza, se trata de Él, se trata siempre de su honra, se trata siempre de su gloria y no de nosotros. Se trata de saber quién es Él, se trata de conocerlo a Él, se trata de honrarlo a Él, de glorificarlo a Él y como cantábamos, ¿no? Es hacer su voluntad. Nuestro sueño, nuestro anhelo es cantarle a Él, adorarlo, glorificarlo. Y bueno, también esa alabanza que entonábamos ahorita de Jeremías es un canto que hace el Señor y lo hace precisamente a nosotros, donde nos dice que nos escogió a pesar de nuestra podredumbre, a pesar de nuestra miseria, a pesar de que no somos nada, nos escoge y lo hace precisamente para loarse Él, es decir, para glorificarse Él, para que la gloria sea de Él, para que el poder, como dice nuestro amado pastor Pablo, nos dice, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que el poder y la excelencia sean de Él y no de nosotros. Nosotros solamente, simplemente somos vasos de barro. ¿Por qué hacemos este corolario, esta introducción? El atributo que vamos a ver el día de hoy. El atributo que vamos a ver es que Jesús es el conocimiento. Él es el conocimiento. Y cuando conocemos realmente quién es Él, entonces nuestra vida cambia. Cuando conocemos quién es Él, nuestra alabanza, nuestra adoración cambia. Ya no es lo que nosotros queremos presentarle, sino la adoración que Él quiere, la adoración, la honra, la gloria que Él quiere, y recordemos que esa honra y esa gloria es cantarle sus atributos, cantarle su nombre, declarar quién es Él. Por eso cantamos, se trata de ti, no de nosotros, se trata de ti, Señor. Vamos a ubicarnos en el capítulo 4 de la primera carta de Juan, capítulo 4. El versículo central va a ser el versículo 13. Lo voy a proclamar primero. Dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. ¿Por qué tenemos el conocimiento? Porque Él nos ha dado de su Espíritu. Él ha puesto su Espíritu dentro de nosotros. ¿Se acuerdan que en Ezequiel 36 dice, no se trata de ustedes, no lo hago por ustedes, lo hago por amor a mí? No, hombre, nosotros lo que hacemos es blasfemar su nombre, vituperar su nombre, ensuciar, enlodar su nombre, pero Él en su infinita misericordia nos restituye, nos regenera, nos restaura, nos elige, nos glorifica, ¿se acuerda? Pone su nombre sobre nosotros con el propósito de que su espíritu esté en nosotros, lo conozcamos y entonces lo honremos y lo glorifiquemos. Voy a proclamar los versos del 7 al 13, que va a ser el contexto de lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Versos 7 al 13, dice la palabra, amados, amémonos unos a otros, porque el amor que proviene de Dios. Todo el amor, mis hermanos, proviene de Dios. Ahorita vamos a ir explicando todo ese amor. Todo el que ama, dice, ha nacido de Dios. Y fíjense, conoce a Dios. El que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoció a Dios, porque Dios es amor. En esto fue manifestado el amor de Dios en nosotros, en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito, para que vivamos por medio de Él. En esto está el amor, en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó. Y fíjense, envió a su Hijo como propiciación. ¿Se acuerdan que hemos estado viendo este atributo durante varios meses en el discipulado? Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es la única ofrenda propicia. Su nombre es la única ofrenda propicia. Y la única ofrenda propicia que podemos presentarle a Dios en adoración, pues es su nombre, sus atributos. Verso 11, amados, si así nos amó Dios, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios
nadie jamás lo vio. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha sido perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Vamos a ver el contexto de este versículo 13, de que Él es el conocimiento. Vamos a verlo en Mateo 11:27. Dice la palabra: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. ¿Se acuerdan que todas esas cosas son los atributos del nombre? Todo el poder, dice Jesús, me ha sido dado, el nombre que ha sido puesto en Él. Él es el nombre, lleva el nombre en sus entrañas, ¿se acuerdan? Y observen, nadie, dice, nadie conoce plenamente al Hijo sino el Padre, y nadie conoce plenamente al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿De qué depende que Jesús quiera revelar quién es Él? ¿De qué depende, mis hermanos? Del Espíritu. Si el Espíritu está en nosotros, entonces Él revela. ¿Cómo podemos tener el Espíritu? No podemos tenerlo. No es algo que se adquiera, no es algo que se compre. Nos es dado por gracia. Esa es la situación. Nos es dado por su infinita misericordia, por su gracia. Y entonces, ¿cómo el Espíritu Santo vive en nosotros? O Él, como Espíritu Santo, ¿cómo vive en nosotros? ¿Se acuerdan Gálatas 2:20? Ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. ¿Cómo sucede eso, mis hermanos? Acuérdense que Él nos eligió, Él nos escogió, Él nos predestinó para formarnos a su imagen, pero fuimos elegidos, predestinados y fuimos declarados justos, no por nuestros méritos, no por nuestras fuerzas, no por nuestro deseo, no porque nosotros hagamos algo, sino porque Él nos justificó en su infinita misericordia. Y entonces tenemos que recordar algo, nos glorificó. ¿Cómo nos glorifica? Pone su nombre sobre nosotros. ¿Se fijaron cuántas veces se repitió en estos versículos que vamos a estar viendo el amor? Y todavía nos dice, Dios es amor. ¿Y cómo amamos a los hermanos, mis hermanos? ¿Cómo amamos? ¿Cómo mostramos el amor? ¿Cómo permanece su amor presente? Cuando estamos declarando, confesando, predicando, discipulando, compartiendo, testificando su nombre. Así es como su amor está presente, su amor está haciéndose manifiesto a todos los gentiles y a los hermanos, porque no solamente es para los hermanos, sino aquellos que nunca han escuchado su nombre. Por eso dice que toda la tierra estará llena de su gloria, o sea, de su nombre. ¿Cuándo, mis hermanos? Cuando nosotros hagamos lo que tenemos que hacer, porque estamos muy cómodos en una congregación recibiendo enseñanza como vacas gordas, ¿se acuerdan? Pero eso es lo que somos, vacas gordas nada más, porque nada más comemos, pero no damos fruto, fruto de labios que confiesan su nombre. Cuando Él nos revela su nombre, es para conocernos en la intimidad. Conocer es tener una relación íntima con nosotros, es hacernos uno. Ahorita cantábamos en dos cantos, el de Isaías 46 y el de Jeremías, cantábamos una situación similar a esta. Él nos eligió, mis hermanos, pero con un propósito. Y Él nos eligió y nos cuida y nos guarda. Y nosotros le regresamos, dice Daniel Calvetti, ¿no? Dice, le regresamos esa adoración, porque Él nos eligió y Él nos amó hasta el extremo, pues nosotros ahora le regresamos adoración. ¿Cómo le regresamos esa adoración? Él nos escogió con un propósito, fuimos elegidos con un propósito, darlo a conocer, darlo a conocer. Por eso, mis hermanos, es quien el Hijo lo quiera revelar. Cuando el Hijo lo quiere revelar, mis hermanos, es cuando Él pone su nombre sobre alguien. Lo está glorificando. Pero ¿cómo lo va a hacer Jesús, mis hermanos? Cuando nosotros hacemos lo que tenemos que hacer.
poner el nombre sobre las personas para que Él sea quien bendiga. Vamos a empezar con el versículo 7, decíamos, de primera carta de Juan, capítulo 4. Vamos a partir del verso 7 y dice: amados, amémonos unos a otros porque el amor proviene de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Vamos a poner atención en la última parte. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Pero recuerden algo, tenemos que entender en qué consiste ese amor. ¿Cómo mostramos el amor? No se trata de andar dando besos a todas las personas, a todos los hermanos. No digo que no se haga, dice la palabra. Salúdense con un ósculo santo, o sea, un beso santo en amor, sí. Pero, mis hermanos, no se demuestra así el amor. ¿Cómo lo demostramos? Pon el nombre sobre las personas. Pon el nombre sobre las personas. En estos días que estaba preparando el sermón, yo decía, bueno, ¿cómo mostramos ese amor, mis hermanos? ¿Cómo mostramos el amor? Y sobre todo, si tenemos hermanos, déjenme decirlo así, aunque está mal dicho, que de alguna manera se acercan a nosotros para escuchar la palabra, no que dependan, ¿sí me estoy explicando? No es que dependan de nosotros, no es que dependan de mí, sino que se acercan a nosotros para escuchar la palabra o para que les compartamos la palabra que se ha escudriñado. ¿Cómo nosotros podemos demostrar ese amor, mis hermanos? Porque el estar al frente de una congregación implica que te preocupes por esas personas. A lo mejor algunas personas, déjenme decirlo así, muchas personas dicen, bueno, pues yo les voy a hablar por teléfono y les voy a preguntar cómo están, qué padre, qué bonito, qué bueno. Pero mis hermanos, esto va más allá de una llamada telefónica, de una visita. No sé si me estoy explicando. Esto va más allá, mis hermanos. Fuimos enviados a poner el nombre sobre la gente. Fuimos enviados a poner el nombre sobre los hermanos. ¿Cómo demuestro el amor a un hermano? Pues cuando lo sepulto en el nombre. ¿Estamos entendiendo? ¿Cómo tú le demuestras tu amor a tus hijos, a los esposos, a los padres, a las esposas, a los nietos? ¿Cómo les demuestras el amor? Pon el nombre sobre ellos. Cada 8 días, el domingo y los miércoles. No, mis hermanos, todos los días. Todos los días estamos comprendiendo. Esa es nuestra función. A eso fuimos enviados. Poner el nombre sobre los demás. Todo el que ama ha nacido de Dios, conoce a Dios. Porque conocer a Dios, mis hermanos, implica darlo a conocer. No quedarme como vaca gorda con el conocimiento, nada más para mí, sino compartirlo. Vamos a ver qué nos dice la palabra. Vamos a Gálatas 4, del 8 al 20. Fíjense, pero entonces ciertamente no habiendo conocido a Dios, servíais como esclavos a lo que por naturaleza no son dioses. Esa era nuestra vida. Pero ahora, conociendo a Dios, más bien dice, habiendo sido conocidos por Dios, ¿cómo os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales otra vez queréis servir de nuevo como esclavos? Estáis observando escrupulosamente días, meses, tiempos, años. Temo por vosotros que de algún modo haya trabajado en vano entre vosotros. Haceos como yo os ruego. Fíjense lo que está pidiendo aquí nuestro pastor Pablo. Haceos como yo os ruego, porque también yo me hice como vosotros, hermanos. En nada me agraviasteis, pero sabéis que por una debilidad de la carne os anuncié la buena noticia. Fíjense, podemos ver entre tantas palabras que nos dice Pablo y podemos escudriñar y qué es lo que nos está diciendo o en qué nos está centrando Pablo. Fíjense, anunciar la buena noticia. Pero como nada más se menciona una vez, la pasamos desapercibida y nos quedamos en todo lo demás.
Y perdemos de vista el propósito específico, perdemos de vista el fundamento, la base. ¿Cuál es? Anunciar la buena noticia. ¿Quién es la buena noticia? Nuestro Señor Jesucristo. Lo que para vosotros era una prueba en mi carne, no lo menospreciasteis ni desdeñasteis, o sea, lo desecharon. Al contrario, dice, me acogisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Por qué acogieron a Pablo como si fuera el mismo Cristo Jesús, mis hermanos? Porque las personas que estaban alrededor de Pablo no estaban viendo a Pablo. ¿A quién estaban viendo? El rostro de Cristo. Por eso dice la Escritura que la gloria de Dios se refleja en la faz, o sea, el rostro o la cara de Cristo. Cuando la gente te ve a ti, mi hermano, ¿a quién ve? Al hermano lujurioso, al hermano bonachón, al hermano que no hace nada, o ve a Cristo. Igual para las hermanas, igual para los jóvenes, igual para todos. ¿Dónde está pues esta satisfacción que expresaba? Y dice, porque os doy testimonio de que si hubiera sido posible, os hubiera sacado los ojos y me los habréis dado. He llegado a ser vuestro enemigo por deciros la verdad. Fíjense, aquí ya entramos en el tema de qué está hablando Pablo. ¿Por qué fue considerado enemigo de su congregación? ¿Por qué fue considerado enemigo de su iglesia donde él estaba predicando? ¿Por qué? ¿Ya se dieron cuenta? Porque les decía la verdad. La verdad es Cristo, mis hermanos. Pero ¿cómo te considera la gente? ¿Enemigo? Ay, este cuate nada más quiere hablar del nombre. Lo único que sabe hablar es de Cristo. ¿Y mis necesidades qué? ¿Y cuándo va a orar por mí? ¿Y cuándo va a pedir por mí? ¿Y cuándo me va? Si me estoy explicando. Cantábamos ahorita a Dios. Se trata de ti. Se trata de ti, Señor. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que os quieren alejar para que tengáis celo por ellos. Bueno es tener celo en lo bueno siempre, no solo cuando esté presente con vosotros. Hijos míos, por quienes otra vez sufro dolores de parto. ¿Qué es lo que estaba sufriendo Pablo? Dolores de parto. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Cómo es que Pablo va formando a Cristo en sus oyentes, mis hermanos? Cuando les platica de sus necesidades, cuando les dice, a ver, díganme ustedes qué necesitan, ya no les voy a platicar yo qué necesito, sino díganme sus necesidades y voy a ver cómo les puedo ayudar. ¿O cómo forma Pablo a Cristo en sus oyentes, predicando la verdad y la buena noticia, que es Cristo? ¿Estamos comprendiendo? Sufro dolores de parto. Dice, querría estar presente entre vosotros ahora mismo y mudar mi tono, pues estoy perplejo respecto a vosotros. ¿Qué es perplejo? Anonadado, o sea, sorprendido. Ya les había yo enseñado quién es Cristo. Y ahora me salen con cosas como, es que hay que guardar quién sabe qué, es que la fiesta, es que el no sé cuándo, es que la religión, es que la iglesia de no sé, mi hermano, solamente hay una iglesia y Cristo no habla de religión, habla del conocimiento de su nombre. Estamos entendiendo cómo saturamos a una persona. A veces fastidiamos a la persona cuando somos religiosos, mis hermanos, pero tenemos que ser bien firmes. Porque acuérdense que la palabra dice, no te amoldes al mundo, deja que la palabra te amolde a la voluntad de Dios. Es bien fácil, mis hermanos, que el enemigo se meta con una cosita. Ay, pero ¿qué va a pasar si yo doy esto? ¿Qué va a pasar si yo hago aquello? ¿Qué va a pasar si veo esto? No pasa nada. No, sí, mi hermano, sí pasa, porque el enemigo se mete,
Se mete hasta lo más profundo, mis hermanos, así como la palabra se mete hasta nuestro corazón, nuestro tuétano, nuestros huesos, hasta lo más íntimo, así el enemigo nos ataca y se mete, mis hermanos, por una coyuntura. Y lo hace para derribarnos, para tirarnos. Vamos al verso 8. El que no ama, no conoció a Dios, porque Dios es amor. Mi hermano, si no compartes su nombre, no conoces a Dios. Dime lo que quieras. Es que ya me bauticé, es que soy pastor, es que soy apóstol. Dime lo que quieras. Si no compartes su nombre, no conoces a Dios. Aquí está, Primera de Juan 4:8. Él revela su nombre para que lo conozcas, para que conozcas que Él y el Padre son uno, mi hermano. ¿Estamos entendiendo? Para que conozcas quién es Él. Vamos a ver qué nos dice Juan 10:22-42. Llegó la fiesta de la dedicación en Jerusalén. Era invierno. Jesús se paseaba en el templo, en el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le decían: ¿hasta cuándo tienes en suspenso nuestra alma? Dinos claramente si tú eres el Cristo. Jesús respondió: os lo dije y no creéis. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Ya les dije que yo soy el Cristo. ¿Pero qué pasaba? Ellos no creyeron. Ahora, ¿cómo les demostró? Fíjense, las obras que yo hago, ¿qué dice? En el nombre de mi Padre. Estas dan testimonio de mí. ¿Cuáles son las obras? ¿Se acuerdan que Juan, en el capítulo 17, en el versículo 4, nos habla de una sola obra? Hay unicidad en la obra, mis hermanos. No son muchas. Igual Pablo dice, no dice las simientes como si se trataran de muchas, ¿se acuerdan? Sino una. ¿Y qué cantábamos ahorita en el Shema? Adonai, Echad. O sea, el Señor, uno es, porque uno es su nombre. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ¿cuántas obras? Una. Todo lo que hace Jesús se resume en una sola obra. ¿Y qué dice? La obra da testimonio de mí, da testimonio de quién soy. Pero, dice, vosotros no creéis. ¿Por qué? Porque no son de mis ovejas. ¿Sí se están dando cuenta? Mis ovejas, ¿qué pasa? Oyen mi voz, pero observen lo que dice, mis hermanos. Yo las conozco. ¿Se dan cuenta de eso? Es la intimidad. Acuérdate que conocer quiere decir tener una relación donde dos personas se hacen una sola. Una sola. No son dos, es una. Yo las conozco, pero además dice, me siguen, pero además, fíjense, les doy vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Conocerlo a Él como el único Dios verdadero. ¿Se acuerdan de Juan 17:3? No perecerán jamás, no hay muerte, nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es mayor que todas las cosas. Fíjense bien, les voy a preguntar, ¿qué es lo que el Padre le dio y que es mayor que todas las cosas? Fíjense bien, nadie puede arrebatarlo de la mano del Padre. Punto y seguido. Yo y el Padre somos uno. ¿Qué es lo que le dio el Padre? Que son uno. No le dio cosas, porque dice Jesús, todo es mío. Todo es mío. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso, ¿se acuerdan en Juan 14, en Juan 16? Por eso dije, tomará de lo mío, el Espíritu Santo, por ejemplo, y os lo hará saber, porque todo es mío. ¿Qué es lo que recibió Jesús? Observen, punto y seguido. Yo y el Padre somos uno. Eso es de Jesús, que Él y el Padre son uno. Me van a decir, no, es que estás tergiversando la palabra. Bueno, entonces que alguien me explique, por favor, por qué después del uno dice punto y seguido, y luego dice, los judíos recogieron otra vez piedras para apedrearlo.
¿Por qué lo querían apedrear? ¿Porque dijo una mentirita? ¿Porque estaba diciendo cualquier cosa? ¿Porque estaba fantaseando? ¿O porque Jesús les estaba diciendo, yo soy el Padre? Jesús les dijo, muchas obras buenas del Padre os he mostrado. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? ¿Y qué le responden los judíos? Por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. ¿Verdad que sí está diciendo que yo y el Padre somos uno y por eso lo quieren matar? Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo os dije dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes llegó la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, blasfemas porque dije, soy hijo de Dios. Ahí está el título mesiánico, mis hermanos, hijo de Dios. ¿Se acuerdan? Ben Elohim. Y Ben Elohim es el ungido, el rey del Salmo 2 o del Salmo 110, ¿se acuerdan? Es uno solo. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras. ¿Para qué? Para que conozcáis y sigáis conociendo que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Qué es lo que le dio el Padre a Jesús? ¿Ya se dieron cuenta? En el verso 31, yo y el Padre somos uno. Y aquí lo vuelve a repetir. El Padre está en mí y yo en el Padre. Eso es lo que tiene Jesús, ser el Padre. Y vean lo que dice, punto y seguido. ¿Procuraron qué? Otra vez apedrearlo. ¿Por qué? Pues porque volvió a repetir lo mismo. Pero se escapó de sus manos. Y fue nuevamente al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan bautizaba al principio y permaneció ahí. Muchos acudieron a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todas las cosas que dijo Juan acerca de este eran verdaderas. Y muchos creyeron en él ahí. Mis hermanos, el que no ama no conoció a Dios. ¿Cómo vamos a saber quién es Jesús si no predicamos quién es? Todo lo conocemos como Jesús, el niñito envuelto en pañales, o muchos lo conocen como Jesús, el que fue clavado en un madero, en una cruz, o lo conocen como Jesús, el carpintero, pero no como Elohim, no como Yahvé, no como el Shaddai, no como Elohá, el Ayón. Estamos entendiendo. Te jactas de que eres cristiano, porque crees en Cristo. ¿Somos mesiánicos, mis hermanos? Pues yo sí, porque mi Señor es el Mesías. ¿Sí me estoy explicando? No soy de una religión mesiánica, no sé ni qué sea eso, pero pues, soy mesiánico, pues sí, pues yo creo en el Mesías. ¿Tú crees en el Mesías? Pues eres mesiánico. ¿Crees en Cristo? Pues eres cristiano. ¿Crees en Jesús? Pues eres jesuita, mi hermano, no de una religión. Estamos entendiendo, porque conocemos su nombre, conocemos sus atributos, conocemos quién es Él, o más bien, fuimos conocidos por Él. Estamos comprendiendo. Vamos al verso 9, que dice, en esto fue manifestado el amor de Dios en nosotros. ¿Dónde se manifiesta, o más bien, en quién se manifiesta el amor de Dios? En nosotros. ¿Se están dando cuenta? El amor de Dios se manifiesta en ti. Fíjate, dos puntos de seguido, en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por medio de Él. ¿Para qué envió Jesús al Hijo unigénito? O Dios, ¿para qué se envió como Jesús al unigénito? ¿Se acuerdan? Que es el único Dios. Unigénito es único Dios. Para que vivamos por medio de Él. Él nos vivifica. Por eso nos dice nuestro pastor Pablo, Cristo, Jesús, es espíritu vivificante. ¿Se acuerdan? El primer Adán fue alma viviente, o sea, se le dio vida, pero Jesús es espíritu
vivificante. Él es el que da la vida. ¿Por qué? Pues porque yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesús. Estamos comprendiendo. ¿Para qué nos revela su nombre, mis hermanos? Para que lo prediquemos, para que lo testifiquemos, para que digamos en qué consiste su amor. Su amor consiste, mis hermanos, en que estamos vivos. ¿Vivos para qué? Para predicar quién es Él y compartir quién es Él. Se trata de ti, Señor, no de nosotros. Juan 3, 11, 21. Observen. De cierto, dos veces. ¿Se acuerdan? Quiere decir que lo que se va a proclamar o lo que se va a decir es cierto, certeramente, verdadero. Te digo que hablamos lo que sabemos y testificamos lo que hemos visto. ¿De qué hablas, mi hermano? De lo que sabes. ¿Qué testificas? Lo que has visto, lo que te ha sido revelado. ¿Qué testificas de Jesús, mi hermano? Pues, ¿quién es Él? Hazme una lista, por lo menos de 100 atributos. ¿Puedes hacerlo? Bueno, 100 no. Te lo voy a poner más fácil. Hazme una lista de 50 atributos del nombre de Jesús. A lo mejor me los mencionas. Y luego te voy a decir, a ver, explícamelos. ¿Puedes hacerlo? Si lo puedes hacer, gloria a su nombre, mi hermano. Si no lo puedes hacer, ¿qué estás esperando? Lo que sabemos y testificamos, lo que hemos visto. Pero la gente dice, no recibe nuestro testimonio. Si os dije cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? ¿Por qué no le escuchan a Jesús? Porque no son de sus ovejas. ¿Se acuerdan? ¿Por qué no nos escuchan a nosotros? No es que no sean de nuestras ovejas. Nosotros no tenemos ovejas, mis hermanos. Las ovejas son de Cristo. ¿Por qué no nos escuchan a nosotros? Porque no son ovejas de Cristo. ¿Estamos entendiendo? Nadie ha subido al cielo excepto el que descendió del cielo. ¿Quién? El Hijo del Hombre. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. ¿Cuál es el propósito? Tener vida eterna. ¿Cómo? Creyendo en él. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está el amor de Dios. ¿Ya se dieron cuenta? Creer. ¿Para qué? Para tener vida eterna. ¿Y en qué consiste la vida eterna? Conocerlo. Y vean lo que dice el 17, porque Dios no envió al Hijo al mundo para que juzgara al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. 18, el que cree en él no es juzgado, pero el que no cree ya ha sido juzgado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, o el que es el único Dios. No cree en su nombre. Esta es la acusación. La luz ha venido al mundo, pero los hombres amaron más la tiniebla que la luz, pues sus obras eran malas. Porque todo aquel que practica cosas malas aborrece la luz, no viene a la luz para que sus obras no sean descubiertas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Mi hermano, a lo mejor nadie te hace caso, no te preocupes. La luz vino al mundo y tampoco la recibieron. No te preocupes que no te reciban, no te preocupes que no te hagan caso, no te preocupes que no crean lo que les dices. Ocúpate en hacer lo que tienes que hacer. Fuiste enviado a predicar el nombre, no fuiste enviado a que te escucharan. Fuiste enviado a predicar el nombre, te escuchen o no. Y el que hace la obra, ¿quién es? Él. Vamos al verso 10, primera de Juan 4. Jesús el conocimiento revela su nombre para que le pueda ver como propiciación, la única ofrenda propicia. ¿Cómo? Mostrando su amor, mis hermanos. Muestra tu amor a los que están cerca de ti y también lejos. En esto está el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. La propiciación es Él, mis hermanos. Ya lo tenemos todo en charola de plata.
Ya está. Vamos a segunda de Crónicas 3:30, del 12 al 20. Observen. También en Judá estuvo la mano de Jah Elohim para darles un corazón para cumplir el mandato del rey. ¿Para qué estaba la mano de Jah Elohim sobre la gente? Dice, para darles un corazón. Es lo mismo que dice Ezequiel 36, ¿se acuerdan? Les voy a quitar ese corazón de piedra, les voy a dar un corazón de carne y voy a poner mi ley en ustedes, mi voluntad, para que puedan cumplirla. Pero también dice, les voy a cambiar el espíritu, ¿se acuerdan? Y les voy a dar mi espíritu. Solo así van a poder cumplir mi ley. Vean lo que dice aquí, igual. La mano de Jah Elohim está, dice, sobre ellos para darles un corazón. ¿Cuál es el propósito? Dice, para cumplir el mandato. Ah, pero aquí dice del rey. Vamos a ver cuál es el mandato del rey. Si es el mandato del rey o es el mandato del rey de reyes. No es el mandato del rey, fíjense. Y de las autoridades. ¿Ya ves cómo sí dice aquí? No, fíjense. Según la palabra de quién? De Yahvé. Entonces no es el mandato del rey ni de las autoridades. El rey y las autoridades están ordenando algo porque a ellas o a ellos les fue ordenado. ¿Por quién? Por la palabra de Yahvé. ¿Estamos comprendiendo? Se reunió en Jerusalén una gran muchedumbre para preparar la solemnidad de los panes sin levadura en el mes segundo. Una vasta congregación, o sea, muchísima gente. Se levantaron y quitaron, fíjense cuál es la orden, quitaron los ¿qué? Altares que había en Jerusalén y quitaron también todos los altares donde se quemaba incienso y los arrojaron al torrente Cedrón. Enseguida, el 14 del mes segundo, sacrificaron la Pascua. ¿Cuál era el mandato de Yahvé, mis hermanos? Quita todos tus ídolos y celebra la Pascua. ¿Se acuerdan en qué consiste la Pascua? Recordar que fuimos liberados del pecado. ¿Estamos entendiendo? Dar ese paso. ¿Se acuerdan que Pascua quiere decir un paso gigantesco o dar un salto? Saltas de la muerte a la vida, mi hermano. Saltas de la oscuridad a la luz. Eso es lo que está pidiendo Yahvé. Si se fijaron, o Jesús. Sacrificaron la Pascua. Los sacerdotes y los levitas que todavía estaban impuros se avergonzaron y se santificaron y llevaron holocaustos a la casa de Yahvé. Ocuparon sus puestos en su orden conforme a la ley de Moisés, varón de Jah Elohim. Los sacerdotes rociaban la sangre que recibían de manos de los levitas porque había muchos en la congregación que no se habían santificado. Por eso los levitas degollaban al cordero pascual. ¿Por qué estaban celebrando la Pascua, mis hermanos? ¿Quién es el invitado principal en la Pascua? El Cordero Pascual. La Pascua, cuando salió Moisés, ¿se acuerdan? O el pueblo de Egipto, liberado por Jesús, nos dice en Judas 1:5, dice que celebraron la Pascua y con la sangre del Cordero pintaban las puertas, las jambas, los muros en sus ventanas, en sus casas. ¿Se acuerdan de eso? Degollaban el cordero pascual, ¿ya se fijaron? Para quienes estaban impuros. ¿Qué es lo que nos limpia, mis hermanos? La sangre de Cristo. Y fíjate el propósito, a fin de santificarlos. ¿Qué es santificado? Apartado para, consagrado ¿para quién? Para Yahvé. Porque gran parte del pueblo, muchos de Efraín y de Manasés, de Isaacar, de Zabulón, no se habían purificado, comieron la Pascua sin ajustarse a lo que estaba escrito. Fíjate, ahí era pecado, tendrían que haber sido expulsados, pero fíjate lo que pasó. Pero Ezequías oró por ellos diciendo, Yahvé que es bueno, haga propiciación. Nunca nos vamos a presentar delante de Dios justos, mis hermanos, por nosotros mismos. Pero fíjate, dice, Yahvé que es bueno, haga propiciación. ¿Quién es la propiciación? Jesús. A todo aquel que ha dispuesto su corazón, ¿para qué?
para buscar a Elohim, a Yahvé, el Elohim de sus padres, aunque no lo haga conforme a la purificación del santuario, aunque no lo hagas como te enseñaron en tu religión, mi hermano, ¿estás entendiendo? Yahvé escuchó a Ezequías y sanó al pueblo. ¡Wow! ¿Te dieron cuenta? La santificación y la purificación proceden de Él, no de nuestras obras. Romanos 3, 24, 26, siendo declarados como justos. ¿Qué costó? Gratuitamente por su gracia. Para nosotros no costó nada, para Él su sangre. El cordero degollado, acuérdense, mediante la redención que tienen en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió como propiciación por su sangre, mediante la fe, como demostración de su justicia a causa del pasar por alto los pecados previamente cometidos en la tolerancia de Dios. Objetivo, fíjense, para la demostración de su justicia en el tiempo presente, para ser justo cuando declara justo al que es de la fe de Jesús. ¿Te acuerdas de Romanos 8, 28 al 30? Fuimos declarados justos. ¿Por qué? Porque fuimos glorificados. ¿Por qué? Porque el nombre, que es sobre todo nombre, fue puesto sobre nosotros. Y entonces su espíritu vive en nosotros. Estamos sellados. ¿Te acuerdas como las vacas, los borreguitos, los animalitos que les ponen un sello para identificarlos? ¿A quién le pertenecen? Vamos al verso 11. El conocimiento, Jesús nos revela su nombre para que amemos, para que mostremos su amor. Amados, si así nos amó Dios, ¿qué dice? También nosotros debemos amarnos unos a otros. ¿Estamos entendiendo esto? Dice, debemos amarnos nada más, ¿verdad? No, dice, debemos amarnos unos a otros. ¿Esto qué quiere decir? Yo pongo el nombre sobre ti y tú qué tienes que hacer? Poner el nombre sobre mí, mi hermano. ¿Estamos entendiendo? Porque si no nos quedamos como vacas gordas. ¿Estamos entendiendo? Yo pongo el nombre sobre ti. Tu obligación es poner su nombre sobre mí. Y si no lo estás haciendo, estás incumpliendo. Si tu esposo pone su nombre sobre ti, hermana, ¿tú qué tienes que hacer? Poner el nombre sobre tu esposo y viceversa. Hijos, si tu papá pone el nombre de Jesús sobre ti, ¿cuál es tu obligación? Poner el nombre de Jesús sobre tus papás. ¿Estamos entendiendo, mis hermanos? Y si no lo haces, dice Santiago, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Es pecado, ¿verdad? ¿Soy muy religioso? No, mis hermanos, es lo que dice la palabra. Estamos entendiendo. Primera de Corintios 13, 1, 13, el amor. Vamos a ver el amor desde una perspectiva diferente, mis hermanos, en el amor de Cristo. Fíjense, si yo hablara en las lenguas de los hombres y de los ángeles, pero no tuviera amor, y a veces decimos, bueno, es que aquí está hablando del amor, del amor que sientes hacia una persona. No, mis hermanos, va más allá. Ya vimos en qué consiste el amor. Poner el nombre, que es sobre todo nombre, sobre la gente. ¿Estamos entendiendo? Puedes hablarle en lenguas, pero si no les pones el nombre encima, dice, eres bronce que resuena o un címbalo que retiñe, nada más. Si tienes profecía, entiendes todos los misterios, todo el conocimiento, si tienes toda la fe hasta trasladar montañas, pero no pones el nombre, ¿estás entendiendo? Ay, es que yo amo mucho a mis hermanos de la congregación. Todos los días les hablo y les llevo galletas y les llevo no sé qué. Bueno, galletas no, porque yo no hago.
les llevo chocolates, ¿verdad? Porque yo sí hago chocolates y les llevo una plantita porque siembro plantitas. Ay, qué bueno es el hermano. No, mis hermanos, no se está refiriendo a eso. Estamos entendiendo en qué consiste el amor, pero no pone el nombre de ti todos los días. ¿Estás entendiendo? Dice, nada es, nada. Si repartiera todas mis posesiones son todas mis plantitas y mis piedritas, todos se pueden llevar una plantita. No, mis hermanos, si entregara mi cuerpo para gloriarme y no tengo amor, o sea, no comparto el nombre, ¿qué dice? No sirve de nada. ¿Están entendiendo? El amor es sufrido, el amor es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no actúa indebidamente, no busca lo suyo. Ayer ya, el día de ayer encontré un nuevo atributo para mí solito, porque está bien padre y lo voy a disfrutar un año y ya después se los doy. No, mis hermanos, ¿encontraste un nuevo atributo? No, hombre, no me digas. El Señor te lo reveló, no encontraste nada. El Señor te reveló un atributo. ¿Qué tienes que hacer? Compártelo. ¿Estás entendiendo lo que te estoy diciendo, mi hermano? Bueno, no lo que yo te estoy diciendo, es lo que dice esta carta. No busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra en la injusticia. A contrario sensu, o sea, en sentido contrario, se alegra en lo justo. ¿Qué es lo justo, mis hermanos? Declarar que Jesús es el Señor. ¿Se acuerdan? Ya lo vimos en varias cartas de Pablo. Lo justo es declarar que Cristo es el Señor. Eso es lo justo. Se regocija con la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús, mi hermano. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero ya sean profecías, se les pondrá fin. Ya sean lenguas, cesarán. Ya sea conocimiento, se acabará. Porque en parte conocemos, en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se terminará. ¿Cuándo va a venir lo perfecto, mis hermanos? Pues Jesús en tu vida, completo, con todos sus atributos. ¿Estás entendiendo a qué se refiere Primera de Corintios 13? Ay, que no hablaba del amor de Pablo. No, mis hermanos. Bueno, sí, pero no en el sentido que lo hemos entendido o malinterpretado. El amor de Pablo es que él se desvivía por darles el nombre. ¿Estás entendiendo? Cuando venga lo perfecto, ¿qué va a pasar con todo eso? Todo eso sale sobrando. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Es que yo estoy tergiversando todo el capítulo 13 y le estoy dando un sentido diferente. No, mi hermano, no soy yo, es Pablito, mi amado pastor. Fíjate, cuando Pablo dice, cuando yo era niño, cuando yo era un Pablito, Saulito chiquito, pensaba como qué, y hablaba como qué, y razonaba como qué, como niño. Cuando llegué a ser hombre, ¿qué dice? Dejé todo eso. ¿No dice Pablo, todo lo que yo era lo tengo ahora por basura? ¿Por conocer qué dice? A Cristo, ¿verdad? Y lo tengo por estiércol. Bueno, dice más feo en griego, ¿no? ¿Por qué? Por conocer a Cristo, mis hermanos. No estoy fantaseando ni estoy torciendo nada. ¿Están entendiendo a qué se refiere Pablo en el amor? Pero ahora vemos mediante espejo verdaderamente. Pero entonces dice, cuando venga Él, fíjense, cara a cara. ¿A qué se está refiriendo, mis hermanos? Al conocimiento pleno de Jesús. Ay, no es cierto, no es cierto. Punto y coma dice, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice? Conozco en parte, pero entonces, ¿qué dice? Conoceré plenamente conforme fui conocido. Te pregunto, mi hermano, ¿habla del conocimiento de su nombre? ¿Habla del conocimiento de él? ¿Sí o no? ¿O estoy fantaseando? ¿O estoy poniendo yo este versículo 12 y el 13 y los estoy inventando? ¿Están entendiendo? Ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, dice, pero el mayor, ¿cuál es el mayor? El amor.
Pone pone el nombre, mis hermanos, sobre los demás. Ese es el amor de Dios. Juan 3:16, ya lo vimos ahorita. Bueno, desde el 11 hasta el 22. Creer en su nombre, versículo 18, no lo pierdan de vista. Juan 3:18. Vamos al verso 12. Jesús el conocimiento revela su nombre con su amor. ¿Para qué? Pues para que podamos verlo, mis hermanos, si no, no podemos verlo. Si no hay revelación, no podemos verlo. A Dios nadie jamás lo vio. ¿Quién? Nadie jamás lo vio. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha sido perfeccionado en nosotros. Muchas veces yo pensaba y decía, ¿qué tiene que ver y por qué Pablo pone primero? A Dios nadie lo vio jamás. Y luego pone, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha sido... ¿Qué tiene que ver ese amor con ver a Dios? Porque siempre nos hablan del amor, que es dale un abracito, dale un besito, dale un cafecito, invítale a comer. Está bien eso, mis hermanos, pero nos quedamos en el amor banal, pero no el amor de Dios. Fíjate, a Dios nadie jamás lo vio, pero ahora observa, si nos amamos unos a otros, te lo voy a parafrasear, si yo te comparto el nombre de Jesús, sus atributos, y tú me compartes los atributos de Jesús, ¿qué pasa? Dios permanece en nosotros. ¡Wow! Entonces ya cambió y ya entendemos por qué Pablo puso ahí a Dios nadie lo vio jamás. ¿Por qué nadie lo vio jamás a Dios? Pues porque estamos pensando en otras cosas y no en su nombre. ¿Estamos entendiendo? Y luego dice, y su amor, o sea, el conocimiento de su nombre, lo acabamos de ver ahorita, ¿verdad? En Primera de Corintios 13, ¿se acuerdan? Conocimiento pleno, ¿sí se acuerdan? Conocimiento pleno. Su amor ha sido, ¿qué dice? Perfeccionado en nosotros. ¿Qué pasa cuando comparto un atributo y otro atributo y otro atributo contigo y tú me compartes, a lo mejor no muchos, pero el mismo desde un sentido diferente? Puedes buscar en tu concordancia una cita que concuerde con la cita que yo te compartí y me das otra cita y entonces estamos retroalimentando. ¿Y qué está pasando? El amor de Dios se está perfeccionando, no solamente en ti, mi hermano, dice en nosotros, o sea, en ti y en mí. ¿Estamos entendiendo esto? Y si no lo haces, ¿qué dice? Te es pecado. Cuidado con eso, mis hermanos. Vamos a Mateo 21, 1, 17. Cuando se acercaron a Jerusalén, llegaron por Betfagé al monte de los olivos. Entonces Jesús envió dos de sus discípulos diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, enseguida hallaréis una asna atada, un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Si alguien os dice algo, les diréis, el Señor los necesita. Fíjense las palabras, el Señor los necesita. Tan tan, enseguida se los va a enviar. Esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuando dice, decid a la hija de Sión, he aquí viene tu rey. Fíjense lo que significa el Señor los necesita. A veces nos saltamos ese versículo. El Señor. ¿Qué está diciendo aquí? Adonai, Yahvé los necesita. ¿Estás entendiendo eso, mi hermano? Porque si nada más pasamos así, el Señor los necesita. Ah, sí, el Señor Jesús, el que estaba hablando. No, mi hermano. Yahvé los necesita. ¿Sale? Fíjense. Hija de Sión, tu rey viene a ti. ¿Quién iba a entrar como el rey? El Mesías, Yahvé, sentado en un pollino, ¿no? Fíjense lo que dice. Manso, humilde. Es Filipenses 2, ¿se acuerdan? Siendo Dios, ¿qué hizo? Se despojó de su divinidad, se hizo hombre, se humilló. Es la humildad, la mansedumbre de Jesús.
sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de bestia de carga. Los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, trajeron el asna, el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y se sentó encima de ellos. La mayoría de la gente extendió sus propios mantos en el camino, otros cortaban ramas de los árboles, las tendían en el camino. Las multitudes que iban delante y detrás de él, ¿qué gritaban? Hosana al hijo de David. Otro título mesiánico. ¿Qué más gritaban? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Baruch Habá. ¿Se acuerdan que cantamos esas alabanzas? Clama el nombre. Hosana en las alturas. ¿Qué es Hosana? Alabado sea. ¿Ya se fijaron? En las alturas. ¿Quién es alabado en las alturas? Dios. ¿Pero quién iba montado en el pollino? Jesús. Cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad conmocionada decía, ¿quién es este? Las multitudes decían, este es el profeta, otro atributo. Fíjense cuántos atributos ya se mencionaron. Señor, Rey, Manso, el Hijo de David, Jesús, bendito el que viene, Hosana en las alturas. ¿Se están fijando? Y ahora le llama todavía el profeta. Y luego Nazaret, o sea, el nazareno. Y luego de Galilea, el Galileo. Son puros títulos mesiánicos. Jesús entró en el templo, echó a todos los que vendían y compraban en el templo, volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas y les dice, está escrito, mi casa será llamada casa de oración. Les pregunto, mis hermanos, ¿quién dijo esto? Yahvé, pero aquí lo está diciendo ¿quién? Jesús. ¿Por qué sacó a patadas a todos del templo? Porque dijo, mi casa es casa de oración, ¿qué hacen aquí? Y los sacó a patadas. ¿Se están dando cuenta? ¿Quién es Jesús? Se le acercaron en el templo ciegos, cojos, los sanó, sanidad. Los principales sacerdotes, los escribas, viendo las maravillas que hizo a los niños que clamaban en el templo diciendo, Hosana al hijo de David, ¿qué hicieron? ¿Y quiénes? Los escribas, los sacerdotes, o sea, los doctores de la ley. ¿Por qué se enojaron y por qué se indignaron? Porque los niños decían, Hosana al hijo de David. ¿Y qué le dicen a Jesús? ¿Estás oyendo lo que dicen estos? Es una blasfemia. ¿Qué les contesta Jesús? Sí, ya lo oí. ¿Nunca leyeron de la boca de los niños y lactantes? ¿Perfeccionaste la alabanza? ¿La alabanza para quién es? Para Dios, mis hermanos. ¿A quién estaban alabando? A Jesús. ¿Por qué? Pues porque es Dios. Dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y pasó ahí la noche. Ese es Jesús, mis hermanos. Ese es el Dios que predicamos. ¿Estamos entendiendo? Vamos al último versículo, 1 de Juan 4:13. Cuando revela su nombre, me da su espíritu. Acuérdate, solamente su espíritu es quien me permite conocer que Él está en mí. ¿Para qué? ¿Para qué lo hace? Me va a transfigurar a su imagen, acuérdate, para que la gente vea a Cristo, que no me vea a mí, porque si no se espantan, se van, que vean a Cristo. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Vamos a ubicarnos en 2 de Corintios 3, 4 al 18. Nuestro Señor Jesús nos va a transfigurar. Es algo bien importante en Él. Y nos va a transfigurar, mis hermanos, de gloria en gloria, es decir, de atributo en atributo. ¿Cómo lo va a hacer? Cuando los hijos de Dios hagan lo que tenemos que hacer, en lugar de estar recibiendo pasto como vacas gordas. ¿Estamos entendiendo? Oye, es que el hermano nos está diciendo vacas gordas. No, mi hermano, no te estoy diciendo yo. El Señor nos dice vacas gordas si no hacemos nada. Tal confianza tenemos ante Dios por medio de Cristo. ¿Por qué tenemos confianza, mis hermanos, en que conocemos?
Por Cristo, nada más. No porque estudiamos, no porque sabemos, no porque somos nada. Por Cristo nada más. Nos queda claro. No es que seamos suficientes por nosotros mismos para considerar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia proviene de Dios. Va quedando bien claro. El cual asimismo nos hizo, ¿qué somos nosotros? Servidores, nada más, servidores competentes de un nuevo pacto. No de la letra, ¿se acuerdan? Porque la letra, ¿qué? Mata, sino del espíritu. ¿Por qué dice? El espíritu vivifica. Y se acuerdan que en Juan 6:63 nos dice Jesús, mis palabras son, ¿qué? Espíritu y son vida, ¿ok? Dice, y si el servicio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar los ojos en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, gloria que está siendo extinguida, ¿cómo no será con más gloria el servicio del Espíritu? ¿A qué gloria se está refiriendo, mis hermanos? El pleno conocimiento del nombre de Jesús. ¿Estamos entendiendo? Porque si en el servicio de condenación hay gloria, mucho más abunda en gloria el servicio de la justicia. ¿Qué es lo justo? Declarar que Cristo es el Señor, declarar que Jesús es el Cristo, declarar que Jesús es Dios. Pues aún lo que fue glorioso no es glorioso en este caso, a causa de la gloria que lo sobrepasa. Porque si lo que tenía que ser extinguido pasó por medio de gloria, mucho más en gloria, fíjense, mucho más es en gloria lo que permanece. ¿Qué es lo que permanece, mis hermanos? O mejor dicho, ¿quién es el que permanece para siempre? Hebreos 13:8, ¿se acuerdan? Tú eres el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos, y siempre eres el mismo. Así que teniendo tal esperanza, somos muy osados y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran los ojos en el fin de lo que está siendo extinguido. Fíjense, nosotros somos bien osados. ¿Qué quiere decir? Bien atrevidos. Nosotros no escondemos el rostro, nosotros manifestamos el rostro de Cristo a todos. ¿Estamos entendiendo la osadía, mis hermanos? El entendimiento de ellos fue embotado, porque hasta el día de hoy, sobre la lectura del viejo pacto, permanece el mismo velo descorrido que en Cristo se desvanece. Aún hasta el día de hoy, siempre que se lea Moisés, un velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero, observa, pero cuando alguno se convierte al Señor, el velo es quitado. ¿Por qué dice? Porque el Señor es el Espíritu. Mis hermanos, entiende esto. Jesús no solamente pone su Espíritu en ti. ¿Entiendes lo que dice aquí? Él es quién. Él es el Espíritu. ¿Sí lo dice así textual o no? Sí, ¿verdad? Aquí lo dice, mis hermanos. El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Pero nosotros todos con rostro descubierto, no dice cubierto, ¿ya te fijaste? No dice ahí en tu casa encerrado, no, mi hermano, con el rostro descubierto, sal y que la gente vea que tu Dios se llama Jesús. ¿Estás entendiendo? Contemplando como un espejo la gloria del Señor, vamos siendo, ¿qué dice? Algunas versiones dicen transformados. Acuérdense, Dios no transforma, Dios transfigura, como la mariposa, ¿se acuerdan? Era un gusano, se arrastraba, pero ahora es una mariposa, vuela. Ya no es un gusano, ahora es un insecto. Hay una transfiguración, mis hermanos, no una transformación. Somos transfigurados por el Espíritu. ¿Cómo? ¿De qué manera? De gloria en gloria. O sea, de atributo en atributo,
cuando el Espíritu Santo, cuando Jesús como Espíritu, cuando el Señor que es el Espíritu te está sellando con un atributo de su nombre, ¿sabes qué está pasando? Te está transfigurando en qué dice, en la imagen misma de quién, de Él. Es lo que dice Romanos 8, mis hermanos, 28 al 30. Nos está sellando. ¿Para qué? Para que seamos igual a Él. Pone tantos sellos de Él en nuestra cara que entonces ya no nos vemos nosotros. ¿Sí comprendemos eso? Nos pone tantas, tantas, tantas imágenes de Él, no imágenes como lo entendemos de una fotografía, tantos atributos de Él en nuestra cara, que entonces la gente ya no nos ve a nosotros. Es la misma imagen del Señor. ¿Estamos entendiendo la finalidad del conocimiento? ¿Estamos comprendiendo, mis hermanos, por qué Jesús es el conocimiento? Porque ahora conocemos quién es Él. Y entonces entendemos que nuestra misión y nuestro trabajo es dar a conocer su nombre. ¿Cómo? Poniéndolo encima de la gente. Y si alguien, recuerda esto, si alguien pone el nombre encima de ti, ¿cuál es tu obligación? Poner el nombre sobre esa persona. Porque si no lo haces, es pecado. ¿Estamos entendiendo? Ahora conocemos algo. ¿Se acuerdan que dice la palabra? Antes no sabías, no te era contado por pecado. Ahora ya lo sabes. Te es contado por pecado, mi hermano. Y no es para que te asustes, es para que lo hagas. ¿Estamos comprendiendo? Toda la honra, toda la gloria a nuestro Señor Jesús. Se trata de Él, no de nosotros. Amén. Preguntas, comentarios. ¿No? Bueno, toda la honra y toda la gloria a su nombre. Bailete y bendiciones.